Sábado, 11 de la noche, Plaza de Santa Ana. Una de la mañana, barrio de Malasaña. 2 de la mañana, calle Huertas. 3 de la mañana, barrio de Chueca. 4 de la mañana, de nuevo Plaza de Santa Ana. Los visitantes que pasan unos días en Madrid se preguntan cómo es posible que siempre, a todas horas, haya gente en la calle, especialmente en la noche. ¿Es una ciudad de insomnes? Hubo un tiempo que el pretexto era la siesta, pero la jornada continuada es hoy privilegio de unos pocos. Además, en casi todos los hogares, la más común reivindicación de los adolescentes es retrasar a toda costa la hora de regreso. Y tal vez todo esto tenga que ver con la manera en que llaman a los madrileños gatos. Estación de Atocha, 7:30 de la mañana. Es posible que los juerguistas se crucen con los currantes. Unos van y otros vienen. Pero en contra de los tópicos, esta es una ciudad que trabaja. El que guste salir de marcha no quiere decir que miles de personas no salgan a diario a enfrentarse con la vida. Aquí las cosas son caras y nadie regala nada. Kilómetro cero, Puerta del Sol. Madrid, capital de España. 3 millones de habitantes en su término municipal y 6 en toda la comunidad. Madrid es el centro político del país. Las Cortes, el Senado, el Palacio de la Comunidad, el Ayuntamiento. Casi todo el poder reside en el centro, a excepción del rey y el presidente de gobierno, que al igual que muchos madrileños, también viven en las afueras. Madrid es una ciudad concéntrica. Los anillos formados por 3 cinturones de vías rápidas inscriben 3 zonas que terminan diluyendo la ciudad en su área metropolitana. La gente trabaja en un sitio, compra en otro, lleva a sus hijos en autobús a colegios distantes, pero duerme en su barrio. Madrid es ante todo una ciudad de barrios, lo que sugiere una mezcla de metrópolis y pueblo manchego. El origen de Madrid se remonta al siglo IX, cuando el emir Muhammad I construyó una fortaleza a orillas del río Manzanares. El rey Felipe II trasladó la corte a Madrid, y desde entonces la villa fue transformándose bajo el impulso desigual de distintos monarcas. Tras un arrollador siglo XX, Madrid se asoma al siglo XXI como una de las grandes capitales de Europa, capaz de dar cabida a la más variada diversidad humana. Estas son las piedras más antiguas de Madrid. Un lienzo de muralla en el que pueden apreciarse algunos portillos que recorrían sus muros para la salida de aguas. Precisamente la palabra Madrid procede de Mairit o Maguerit, que a su vez parece venir del término Mairat, que significa conducción de agua. Mercamadrid, 5 de la mañana. 18.000 compradores diariamente atraviesan estas puertas. De aquí saldrá comida fresca para 9 millones de bocas.
Es un dicho popular que el pescado más fresco de España se puede encontrar en Madrid, aunque el puerto más cercano esté a más de 300 kilómetros. Cada año se venden más de 200.000 toneladas de pescado y marisco. Cuando a partir del siglo XI Madrid llega a su esplendor, debido a acuerdos con la Corona de Castilla, se vivió una época de no beligerancia que hizo que Madrid fuese más conocido por su mercado que por su castillo. A día de hoy, Madrid sigue siendo sobre todo una ciudad comercial. Al ver la actividad trepidante de Mercamadrid, resulta difícil retrotraerse varios siglos con la imaginación y pensar que en el Madrid medieval la Plaza de la Cebada era depositaria de los cereales que llegaban a la villa. La Plaza de la Paja tal vez sea a estas horas un lugar poco transitado, pero en el Renacimiento era el verdadero centro de la capital. Las calles de este barrio conservan el trazado original de lo que fue el arrabal morisco. En la Plaza de la Villa está la sede histórica del ayuntamiento. Posiblemente el edificio más antiguo de la ciudad sea la Torre de los Lujanes del siglo XV. Aunque la construcción más importante de la plaza es el edificio Cisneros, que debe su nombre a que fue vivienda del sobrino del famoso cardenal. Sin duda el hecho más relevante en la historia de Madrid ocurrió en 1561, en el momento en que Felipe II decretó que esta villa fuese la capital de sus estados. No es casualidad que los dos grandes periodos de crecimiento urbano de Madrid corresponden a los momentos en que la corona española logró controlar mejor el flujo de plata de las minas americanas y gravar el comercio colonial. Aunque esto revela una contradicción curiosa, mientras que desde Madrid la corte se empeñaba en planificar ciudades con criterios de racionalidad, Madrid había crecido bajo el síndrome del desorden, como si hubiese sido el patio trasero de los reyes y no su hogar. Influyó en ello la construcción de palacios periféricos como el Escorial, el Pardo, Aranjuez o la Granja. Antes de la desamortización, Madrid era una ciudad de alta densidad conventual. Nada menos que 34 conventos de religiosos y 31 de religiosas. En el convento de la Encarnación contrasta la austeridad herreriana de su fachada con el interior profusamente decorado de su iglesia. Las agustinas recoletas que lo habitan se pueden contar con los dedos de la mano y, sin embargo, son custodias de espléndidos tesoros artísticos. El relicario es uno de los lugares más importantes del monasterio. Espléndido habitáculo barroco, un inmenso cofre que custodia las reliquias. ¿Qué aguarda la gente en esta larga cola? Todos los primeros viernes de cada mes, mucha gente se acerca a besar los pies del Cristo de Medinaceli, una figura tallada en el siglo XVII que tiene fama de milagrosa. Como en el resto del país, el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria y la historia de la ciudad está llena de referencias cristianas. Las Descalzas Reales no es un convento cualquiera. Para empezar, fue fundado por la hermana del rey Felipe II, y durante siglos fue residencia de hijas y hermanas de la realeza y de la nobleza. Esto propició un tesoro de incalculable valor artístico, producto de las muchas donaciones que aquellas hacían a modo de ajuar. En la actualidad, al igual que la Encarnación, es un espacio que comparten a horario parcial monjas y turistas.
Mucha gente que visita Madrid se sorprende de la habilidad sobresaliente de sus albañiles en el trabajo con el ladrillo. Quizá los antecedentes más remotos de este arte se encuentren en los pocos campanarios mudéjares que aún se conservan y que corresponden a las iglesias más antiguas de la ciudad. La Casa Encendida es también un edificio en ladrillo de principios del siglo XX. Se trata de una institución regentada por una caja de ahorros y es uno de los más agitados centros culturales del Madrid actual. El ladrillo da forma a otro de los conjuntos rehabilitados más interesantes de aquella época, la Biblioteca y Archivo de la Comunidad de Madrid, que guardan nada menos que 11 kilómetros de documentos. El conjunto está ubicado en lo que antiguamente era una fábrica de cerveza. Para muchos madrileños, la hora del aperitivo es sagrada. Todavía muchos le siguen llamando la hora del vermú, aunque hace tiempo que el consumo masivo de esta bebida pasó a mejor vida, ya que en esta ciudad lo que más se consume es cerveza. A ver, una ración de calamares, una. En Madrid, la cerveza o el refresco se suele acompañar de una tapa discrecional que no tiene coste añadido. La palabra tapa procede de la que antiguamente había sobre el vaso de vino para que no entrasen polvo o moscas y sobre la que se depositaba una vianda con la que despertar la sed. El barrio de las Letras podría llamarse también el barrio del siglo de oro. Se trata de una zona donde en menos de 1 kilómetro cuadrado vivieron muchos de los grandes autores de la literatura española. En la actualidad, muchas de las calles tienen el nombre de algunos de ellos. Esta casa fue residencia de Quevedo y también de su más enconado enemigo literario, Góngora. En esa otra, situada a menos de 1 centenar de metros de la anterior, vivió Cervantes, y en el cercano monasterio de las Trinitarias descansan sus restos. La Plaza de Santa Ana está en el corazón del barrio de las Letras y ocupa el solar que perteneció a un convento del mismo nombre. Hoy es una animada plaza llena de cervecerías famosas, un hotel singular y un famoso teatro. No hay que olvidar que en Madrid el teatro es uno de sus principales alicientes. Desde 1845 la cultura de Madrid se centró en un lugar que hoy parece postergado. En el Ateneo parece que el tiempo se ha detenido. Durante décadas fue albergue de las más controvertidas tertulias políticas y artísticas. No hay más que ver la galería de retratos de algunos de sus socios para darse cuenta de la altura intelectual de quienes por aquí pasaron. Las tertulias madrileñas de los cafés que tanta literatura generaron languidecen o buscan otros paisajes. Muchos jóvenes tal vez no sepan que antes de que existiesen los chats, la gente conversaba a cara descubierta sobre los temas más diversos y cualquiera podía cruzar unas palabras con un premio Nobel, un bioquímico de prestigio internacional o un famoso torero. Aún quedan algunos pocos reductos que mantienen aquella estética de tertulias, humos intensos, de cuando no estaban prohibidos, y debates encendidos. Las dos dinastías españolas que se han repartido los siglos de su historia han dejado su impronta en la capital. De modo que para dividir las más importantes zonas turísticas se habla del Madrid de los Austrias y el Madrid de los Borbones.
Entre estos últimos, Carlos III es el que mejor contribuyó a embellecer la capital. A él debemos la Puerta de Alcalá, el Museo Botánico, el Real Observatorio y el Museo del Prado. Aunque la obra más destacada de los Borbones sea el Palacio Real. El Palacio Real es el edificio más grande de Madrid. Debido al incendio que destruyó el antiguo Alcázar, el Palacio Real fue ideado en 1735 para alojar a la corte de Felipe V, el primer Borbón. Con 3.000 cortesanos, el palacio era una ciudad en pequeño. El interior del palacio está decorado según el gusto de la época, y en la actualidad la Casa Real solo lo emplea para actos oficiales. Además de espacios señoriales, el Palacio Real posee una de las mejores armerías de Europa y la colección más completa de Stradivarius del mundo. Justo enfrente al Palacio Real está el Teatro Real. Construido en la mitad del siglo XIX, ha sufrido múltiples reformas hasta convertirse en el auténtico palacio de la Ópera de Madrid. El exterior no da idea de lo optimizado que está el espacio interior. La última reforma dio lugar a un foso increíble, 8 pisos por debajo del nivel del escenario. Un poquito para acá. No muy lejos está la iglesia de San Francisco el Grande, donde la tradición dice que estuvo San Francisco de Asís siglos antes, cuando era un humilde lugar, y no el inmenso templo actual que diseñó Sabatini en el último cuarto del siglo XVIII. En el mismo barrio, todos los fines de semana se forma un tradicional mercadillo, tan popular como cualquier monumento de Madrid, el Rastro. Aquí se compra y se vende de todo, y en algunos productos se regatea hasta el final. La tradición dice que hace décadas en el Rastro se encontraron algunos grecos a precio de saldo. Ni qué decir tiene que a día de hoy, en el Rastro, no hay ni rastro de los grecos. Precisamente el Rastro termina en la Ronda de Toledo. Las rondas de Toledo, Valencia y Atocha, como su propio nombre indican, eran parte de la muralla que construyó Felipe IV y delimitaba la capital. El caso es que el Madrid de los Borbones experimentó notables mejoras en lo que se refiere al saneamiento y embellecimiento de la ciudad. Como en muchas otras ciudades españolas, en el siglo XIX se derribó la muralla y se planificó un importante ensanche que dio lugar a la creación de nuevos barrios. El Parque del Retiro es uno de los principales pulmones de la ciudad, y en las mañanas de los domingos parece una auténtica celebración. Todo se resume en una multitud que gusta solazarse con actividades variadas bajo la sombra de árboles centenarios. Aunque es difícil de imaginar, en el Retiro de hace unos pocos siglos, además de un palacio real, había varias ermitas, un corral de comedias y hasta una plaza de toros. Aunque el Retiro sea el más señero, no es, ni mucho menos, el único parque de la ciudad. Madrid está llena de jardines. Parque del Capricho, Juan Carlos I, Casa de Campo o Parque del Oeste, entre otros. Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor número de árboles, unos 300.000,
de los cuales unos pocos viven en interiores. Entre otras actividades, los antiguos mataderos son la sede de unos invernaderos que reproducen con fidelidad microclimas selváticos o desérticos. En el Madrid de principios del siglo XX, por el que paseó el joven Picasso, hay edificios donde la fantasía de arquitectos y expertos en artes decorativas trazaron brillantes líneas en las que la curva modernista gozaba de aceptación generalizada. Pero la belleza no solo es una cuestión de interiores. A principios del siglo XX, la ciudad se moderniza construyendo plazas y grandes avenidas. De aquella época es la construcción de la Gran Vía, que junto con la Castellana y Alcalá son las avenidas más importantes de Madrid. La Plaza de las Cibeles es uno de los centros capitales. En ella converge el poder municipal, el poder del ejército y el poder de la banca. Resulta cuando menos chocante que bajo una plaza que concita tanto poder, sus pasadizos alberguen a los más pobres entre los pobres. Posiblemente la mayoría de ellos desconozcan que pernoctan a menos de 100 metros de las muchas toneladas de oro que guarda en su sótano el Banco de España. La Bolsa de Madrid está en activo desde 1893. Pese a ser la séptima del mundo en volumen de contratación, posiblemente este sea el último corro que exista de los muchos que había hace 20 años, antes que el vertiginoso ceremonial de la compraventa fuese devorado por Internet. Sobre un buró, otra palabra francesa como parquet, ya que este era el lenguaje del dinero en el siglo XIX, hay un símbolo que compite con la arrogante eficiencia del ratón del portátil. Un humilde sacapuntas que aún hoy utilizan los brokers. La primera fase construida en la Gran Vía tiene un cierto aire francés. Y la segunda, más americana. Aunque por lo general predomina el eclecticismo, que no es más que un híbrido de estilos al gusto del arquitecto. Posiblemente uno de los edificios más singulares de la zona sea el edificio del Círculo de Bellas Artes, que es conocido por ser lugar de encuentro de intelectuales y artistas, además de centro de exposiciones. El Círculo es uno de los centros donde se celebra el mejor carnaval de Madrid, una fiesta emergente que en la capital tiene bastante menos eco que en otras ciudades españolas. En la Gran Vía se encuentran muchos edificios singulares, cines, salas de fiestas y zonas de compras, tal como corresponde al centro de una gran ciudad. Perpendicular a la Gran Vía, la calle de Preciados es la que dispone de las tiendas en las que el metro cuadrado es el más caro de España. La humanidad entera pasea por este espacio, sobre todo en una época del año, la Navidad. Aunque Madrid goce de sus fiestas patronales, por lo general recluidas en espacios concretos, la Navidad es la fiesta colectiva por antonomasia. Se desarrolla en todos los barrios, afecta a muchos corazones y toca todos los bolsillos. En Navidad todos los tópicos salen a la calle, las castañeras y la lotería.
Todo el mundo sueña con el poder de un dinero potencial que todos los 22 de diciembre los niños de San Ildefonso cantarán en voz alta. Entre compra y compra, es muy madrileño refugiarse unos instantes delante de un chocolate con churros o porras. Esta costumbre cotidiana adquiere mucho más sentido en días invernales, donde el cansancio y el frío asedian por igual. Hace años hacían furor las figuras de los belenes y rara era la casa que no tenía uno. Hoy esta costumbre se va aparcando y aparecen otras figuras que en 30 años han terminado siendo tan familiares como aquellas. Entre tanto, los niños escriben sus peticiones desde la inocencia y rellenan el árbol de los deseos con los globos de todos ellos. Tal vez el mayor atajo a su corazón no es que algún día estos deseos se cumplan, sino cerciorarse que todos ellos son aire, y solo aire. Es en la noche donde la ciudad se engalana de exceso y un cielo protector de bombillas de colores se expande por calles y avenidas, monumentos, hoteles y escaparates. Pero no hay que dejarse engañar por tanta fanfarria. Los millones de luces con los que se engalana la ciudad enmarcan fundamentalmente las zonas de compra. El circo se despliega en la ciudad del comercio y por ella se desplaza la muchedumbre muy acostumbrada a subirse a la droga del consumo, tan colectiva ella que casi no lo parece. Más adelante, la cuesta de enero no será sino un mayoritario síndrome de abstinencia, una anticipada penitencia. Pero luego vendrán las rebajas, y el carnaval, y la primavera, y el gran verano de Madrid, en el que no solo no duermen los juerguistas, los turistas y los gatos. En Madrid en verano ya no duerme nadie. Pero aún queda mucha ciudad por conocer, la que inventó el siglo XX y consolida el XXI. El Madrid de los antiguos museos y el de la nueva arquitectura. Aunque detrás de ese Madrid boyante y moderno pervivan estereotipos que parecen sacados de cualquier obra de Cervantes. La adulación y la nobleza, la mezquindad y la valentía. Todo lo humano que vivió en el siglo de oro recorre las mismas calles con otros rostros. La modernidad viste y trasviste, disimula y disfraza, pero hay un Madrid perenne detrás de tantos árboles de hoja caduca. Recuerden, Madrid es una de las ciudades más arboladas del mundo.